Muy bien, pues gracias a Dios por su amor, por su fidelidad. Vamos a, vamos a la Biblia en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 12. El día de hoy vamos a leer el capítulo 12. Vamos a tener en esta enseñanza el capítulo enteramente, el capítulo 12, y vamos a ver del capítulo 13 del 1 al 16. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 12, ¿sí? Y el tema para este domingo lo hemos titulado ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Vamos a aprender unas verdades muy necesarias, una verdad muy necesaria, muy directa en la vida de Job, en estos textos que nosotros vamos a estar leyendo, ¿sí? Job capítulo 12, versículo 1. Vamos a retomar esta serie de Job. Ya terminamos la serie de la depresión. Ahorita vamos a retomar este estudio del libro de Job y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe en en este momento. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, gracias por que tú eres bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por tus bondades para cada uno de nosotros, Señor. Si estamos aquí es por ti, Señor. Si estamos con vida es por ti. Y, Señor, bajo cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, tú has derramado de tu paciencia, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Muchas gracias. Ahora que vamos a tu palabra, te rogamos que nos hables, Señor, a través de ella, que nos ayudes a trazarla adecuadamente y que podamos sustraer, Señor, las verdades contenidas en ella, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a Job capítulo 12, versículo 1. eh, Terminó ya el primer ciclo de discursos por parte de los amigos de Job, ¿sí? Los amigos de Job ya hablaron cada uno de ellos por su turno. Recuerden que ellos venían con la intención de consolar a su amigo Job, pero resulta que en este silencio de Job ellos se fueron contra Job, pretendieron poseer una sabiduría que realmente vemos que no la tienen del todo. eh, Presumieron de tener una piedad con Dios, un conocimiento de quién es Dios, de vivir de la mano de Dios y de tener el conocimiento de que ellos sabían cómo Dios trata a las personas, porque sentencian a Job por su pecado y le dicen a Dios, así trata a los pecadores, tú pecaste. Entonces los amigos de Job se han portado realmente de una manera muy agresiva contra Job, ¿sí? Ahora, termina entonces este primer ciclo. Después vendrá otro ciclo donde los amigos vuelven a hablar, pero ahora viene el turno de Job y Job va a responder, ¿sí? Y Job va a responder y no va a responder de una manera tenue, porque las palabras de sus amigos han sido palabras de condenación, de burla, de menosprecio, y Job va a hablar. Vamos a escuchar que Job va a hablar de una manera muy directa para con sus amigos, pero el punto central es que Job nos va a presentar a cada uno de nosotros una verdad muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 1, respondió entonces Job, y responde después de estos discursos que han dado ya a sus amigos, entre comillas, ¿verdad? Que se han portado muy mal para con Job. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría, ¿sí? Job obviamente no los está alabando, Job está siendo muy sarcástico y a lo largo de este texto Job será muy sarcástico, muy irónico. Lo que acaba de decirles Job con esto, ustedes son el pueblo y si ustedes se muere la sabiduría, lo que les quiere decir es, ay señores, qué sabiduría tienen ustedes. Ustedes son la sabiduría encarnada y que Dios no quiera que se nos mueran porque se nos muere y se acabó la sabiduría en esta tierra, ¿sí? Es básicamente lo que Job les está
está diciendo, se está realmente mofando de ellos. Luego versículo 3 dice, también tengo yo entendimiento como ustedes, no soy yo menos que ustedes, y quién habrá que no pueda decir otro tanto, ¿sí? O sea, Job les está diciendo, yo también tengo conocimiento. Ellos, los amigos de Job, se estaban preciando de que ellos sí tenían conocimiento. Ahora Job les dice, no, no, señores, estamos en el mismo nivel, yo también tengo conocimiento, no soy menos que ustedes. Y esta frase, habrá más, dice, ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En otras palabras, lo que está diciendo es, y hay más gente sabia, o sea, aparte de ustedes y de mí, hay gente que también entiende cosas y gente que tiene sabiduría. Entonces, básicamente Job les está diciendo, no se sientan tan especiales, Señor. Ustedes no son la sabiduría encarnada, ¿sí? El día que ustedes se mueran, no crean que se termina la sabiduría, para que bajen ya de ese concepto que ellos tenían de sí mismo. Luego, versículo 4, dice Job, yo soy uno de quien su amigo se mofa. Soy uno que invoca a Dios y Dios le responde, pero dice, con todo el justo y perfecto es escarnecido, ¿sí? Vean, lo que Job está diciendo es, pues, tres verdades, ¿sí? La última verdad que él está diciendo realmente él no lo está entendiendo de todo, ¿sí? Está en este padecimiento, no lo entiende de todo. El primer punto que Job está diciendo, yo soy uno de quien su amigo se burla, ¿sí? Es decir, lo que les está diciendo es, yo soy una persona a la que Dios le ha permitido todos los males que yo he sufrido, ¿sí? Todos los males que hemos visto desde el capítulo 2, todos estos males que él tiene, la enfermedad, la pérdida de sus bienes, de sus hijos, etcétera, él está diciendo, yo soy uno al que Dios ha permitido que vengan estos males y que tiene la burla de parte de sus amigos. O sea, que en vez de que vengan a consolarme, ustedes me están atacando, me están condenando, se están mofando de mí. Estoy en esa situación. La otra verdad que Job les está diciendo, yo soy uno que invoca a Dios y él le responde, ¿sí? Ahora, si nosotros entendemos lo que Job les está diciendo, ahora entendamos el punto. Ellos están diciendo, estás enfermo, Job, perdiste todo, perdiste aquello. Es más, llegaron al punto de decir, tus hijos se murieron porque eran unos pecadores. Así de insensibles fueron estos amigos para con Job. Cuando Job les dice, yo soy uno que invoca a Dios y él le responde, Job básicamente lo que les está diciendo es, yo tengo una conciencia tranquila ante Dios. Yo estoy bien con Dios. Yo puedo invocar a Dios y Él me responde porque Dios le responde a los que viven en piedad delante de Él, a los pecadores no, ¿sí? Entonces aquí Job les está presentando una verdad a ellos que le han dicho que Él es un pecador. Job les está diciendo no. No soy pecador y tan no soy pecador que yo hablo con Dios, podría hablar con Dios y Dios me va a responder. Pero el tercer punto que dice Job es el que todavía Job no ha comprendido todo este aspecto que él está viviendo. Dice, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. O sea, en otras palabras, está diciendo, sí. Yo estoy bien con Dios, estoy caminando bien con Él, mi conciencia está tranquila para con Dios, estoy bien en la relación con Dios, no he pecado. Sin embargo, aun cuando sea justo o perfecto, de cualquier forma soy escarnecido, ¿sí? Entonces, Job aquí entiende un aspecto que realmente necesitamos nosotros entender y es el siguiente, que el caminar correctamente con Dios no necesariamente te libra del mal, ¿sí? Aquellos evangelios, aquellas enseñanzas que dicen, si tú caminas bien con Dios, no te va a ir bien en toda tu vida, no vas a tener ningún mal, es incorrecto porque Dios permite la adversidad, permite las pruebas y Job lo está entendiendo, que si yo camino con Dios no necesariamente todo me tiene que ir bien, pero Job lo está diciendo en un aspecto de fatalismo, en un aspecto de no entender completamente a Dios y de atribuirle cierta, o sea, no entiende a Dios y le atribuye cierta injusticia a Dios. En ese sentido, Job no lo está entendiendo plenamente. Luego el versículo 5 dice,
Yo soy aquel cuyos pies van a resbalar. Y dice, cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Y este texto en el original hebreo es un tanto confuso. Básicamente, Job se está inspirando en aquellos que llevan una antorcha, que cuando llegan a la posada, ya llegan a la posada y la antorcha ya la quitan, la desechan porque en la posada ya hay algunas lámparas. Lo que básicamente Job les está diciendo, cuando ustedes necesitaban de mí, acudían a mí, pero ahora que están a sus anchas, a sus anchuras, ahora que ustedes están bien, pues yo soy como una antorcha despreciada, es lo que Job les está diciendo. Ahora que él está en necesidad, que no pudieran recibir un consejo de él y que ellos no tienen la necesidad de un consejo, ahora Job les dice, pues ahora a mí me desechan como se desecha una antorcha. Versículo 6. Después Job dice, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y lo que Job acaba de decir es que Dios permite que los ladrones, que los que provocan a Dios, prosperen y vivan seguros. Es lo que Job está diciendo, ¿sí? Ahora, esencialmente Job tiene razón en lo que está diciendo, porque básicamente lo que Job está diciendo es que tanto buenos como malos sufren porque Dios lo permite, ¿sí? Es decir, no siempre el malo va a sufrir, no siempre el bueno va a gozar. A veces Dios permite que buenos y malos sufran. Es lo que Job está diciendo en este momento, pero lo está diciendo nuevamente en un sentido de cierto desaliento, en un sentido de con ese matiz, con ese saborcito de atribuirle cierta injusticia a Dios. Ahora, vean los versículos 7 en adelante. Vamos a ver, aquí en el versículo 6, Job ha dicho que los buenos y malos sufren porque Dios lo permite. Y luego Job dice, véanlo en la creación, vean, miren, dice el versículo 7, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo van a declarar también. ¿Qué cosas de estas no entiende que la mano de Dios lo hizo? ¿Qué cosa de esta creación no entiende que Dios así lo está permitiendo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Es decir, animales, aves, plantas y peces, dice Job, los animales, aves, plantas y peces, ahí en ese reino animal, ahí en estas creaciones, los más violentos son los que viven seguros, los que prosperan. Y es hasta una ley de la naturaleza y Dios lo permite. Entonces Job está haciendo esta referencia, ¿sí? Luego en el versículo 11, Job dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Y lo que Job está hablando, está haciendo una referencia a la experiencia. El oído mientras más escucha, mejor distingue las palabras. El paladar, entre más gusta, más distingue la comida. O sea, básicamente es una manera muy a la usanza de aquellos tiempos para hablar de los ancianos, para hablar de la gente de experiencia, ¿sí? De los viejos, ¿sí? Entonces, en el versículo 11 él está hablando de los ancianos. Ahora, versículo 12 dice, en los ancianos está el conocimiento, está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, ¿sí? Sus amigos, los amigos de Job son ancianos. Pero Job nuevamente está siendo irónico. Básicamente les está diciendo, ustedes son ancianos, ustedes deberían de ser sabios, pero no son sabios. La verdadera sabiduría, dice versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Y vemos que Job reconoce sabiduría, reconoce poder, reconoce consejo, reconoce inteligencia de Dios, es decir, reconoce la soberanía de Dios, pero lo sigue reconociendo con ese saborcito de fatalidad, de no sentirse, de no entender a Dios y tener
esa idea o ese sentimiento de por qué Dios me está tratando como me está tratando. Es decir, sí reconoce los atributos de Dios, pero de una manera no muy entregada, por decirlo así, con una actitud todavía fatalista. Y luego vean, o sea, en el versículo 13, ve la soberanía de Dios y vean desde el versículo 14, dice, si Dios derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. O sea, sí reconoce a Dios, pero en un sentido de, pues sí, Dios es así. Él quiso traerme estos males, pues sí, me los quiso. O sea, no tiene esta actitud fatalista. Job no estuvo presente en el capítulo 1, capítulo 2 para saber todo lo que se estaba haciendo en el cielo, en este diálogo de Dios y Satanás. Él no conoce todo este plan. Luego el versículo 15, si él detiene las aguas, todo se seca. Si él las envíe, si las envía, perdón, destruye la tierra. O sea, poder de Dios, soberanía de Dios, pero con una idea de Dios hace lo que quiere. Y en lo que Dios quiere hacer, lo que es su voluntad, pues salimos afectados, como yo he salido con estos males. O sea, tiene esta actitud fatalista. Versículo 16. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. O sea, Dios tiene poder, pero a veces hace que la persona sea una persona necia. Versículo 17. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos del consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos, ¿sí? Entonces vemos que si bien Job está reconociendo la sabiduría, el poder de Dios, el consejo, la inteligencia de Dios, desde estos versículos, desde el versículo 14 hasta terminar el capítulo 12, Job lo está haciendo en una condición totalmente fatalista, ¿sí? Y bueno, no es de sorprendernos por todo el sufrimiento que está experimentando Job. Ahora vamos al capítulo 13, Job capítulo 13. Vamos al versículo 1, ¿sí? Siguiendo esta secuencia de lo que Job ha expresado, vean el versículo 1. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos, ¿sí? ¿Qué cosas? Las que vimos de a partir del versículo 14 hasta el versículo 25, ¿sí? Es decir, Job reconoce la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero lo hace con este sentimiento de sí reconocer su poder, pero no entender su proceder, ¿sí? Y entonces en ese sentido es que Job está diciendo, mis ojos han visto todo esto, es más, hasta en mi vida misma estoy viendo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, ¿sí? Ahora, versículo 2, como ustedes lo saben, lo sé yo. No soy menos que ustedes. Nuevamente Job afirma que tiene igualdad de conocimiento para con sus amigos, ¿sí? Un error que cometieron sus amigos. Sus amigos se subieron encima de Job, lo aplastaron, se sentían más santos, se sentían más teólogos, más entendidos y demás. Y Job les dice, no somos exactamente, yo soy como ustedes, no soy menos que ustedes. Ahora, vean el versículo 4, dice Job, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Nuevamente Job está diciendo una gran verdad. Ahora, él les está diciendo a sus amigos, yo hablaría con Dios, yo preferiría no hablar con ustedes, hablar con Dios y razonar con Dios. Ya en el versículo 4 del capítulo 12, Job había dicho, yo soy uno que invoca a Dios y Dios le responde, ¿sí? Bueno, ahora en este versículo 3,
Job les está diciendo, yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Nuevamente, Job les está diciendo una verdad a sus amigos que es una cachetada para sus amigos, porque sus amigos tienen la certeza de que tienen la evidencia. Oye, se murió tu familia, perdiste todos tus bienes, estás enfermo, has pecado. Entonces, ellos tienen todos los elementos para decir, has pecado, y ahora Job nuevamente, por segunda vez, les dice a sus amigos, yo estoy bien con Dios, ¿sí? O sea, no, yo no he pecado, yo podría hablar con el Todopoderoso, querría razonar con Dios, tengo esa puerta abierta con Dios cuando ellos consideran la puerta está cerrada para con Dios, de tu parte para con Dios, ¿sí? Ahora vean el versículo 4, porque ciertamente ustedes son fraguadores de mentira, son todos ustedes médicos nulos, ¿sí? Aquí Job realmente ha tenido unos momentos muy buenos. Él les está diciendo, yo puedo dirigirme a Dios, pero ustedes son mentirosos, ¿sí? Les llama mentirosos en su cara y les llama médicos nulos. Es decir, mentirosos, básicamente, ¿por qué mentirosos? ¿Qué es lo que le han dicho a Job? Básicamente, lo que me han dicho es mentira. ¿Qué le han dicho a Job? Que tú eres un pecador, que estás recibiendo lo que merecen tus actos. Y es más, llegaron incluso a decirle, y Dios te está castigando menos a lo que tus actos demandaban. Y les dice médicos nulos en el sentido de que no saben ustedes sanar a un enfermo. O sea, básicamente Job les está diciendo, ya cállense a sus cuatro amigos. Cállense, por favor, ¿sí? Ahora vean el versículo 5. Les dice, ojalá se callaran por completo para que esto les cuente por sabiduría. O sea, en otras palabras les dijo, calladitos se ven más bonitos. Si se callan, van a parecer sabios, no que sean sabios. Pero aquí el punto es, y es muy entendible para Job, ellos sin misericordia lo han atacado y Job tiene que abrir la boca, tiene que defenderse en medio de la enfermedad terrible que tiene y decirles básicamente, ya cállate, ya, lo que tú estás hablando no me beneficia, lo que estás hablando es mentira. Ahora, vean el versículo 6. Oigan ahora mi razonamiento y estén atentos a los argumentos de mis labios, ¿sí? Y vean, los amigos de Job, al igual que muchas personas el día de hoy, les gustaba hablar, les gustaba señalar, les gustaba reprobar, les gustaba condenar, les gustaba mofarse, ¿sí? Pero a sus amigos y a las personas que tienen esta costumbre, realmente el mismo tratamiento que Job está dando es necesario para con ellos. Cállense, por favor, y escuchen razonamientos. Es decir, esas personas, esos amigos, esas personas que hablan, que lanzan, que condenan, lo que ellos omiten es el escuchar a aquellos que están condenando. Normalmente, aquellos que se levantan contra una persona, que lo difaman, que dicen es que tú eres esto, es que mira, te está pasando esto y por eso te está pasando esto, porque estás mal con Dios, esto y aquello. Antes de señalar, lo que necesitan esas personas es escuchar, es entender el entorno de la persona, al igual que aquí con Job. Y Job les tiene que decir de plano, escuchen mi razonamiento, dejen de hablar, es momento de que escuchen la versión de parte mía y la experiencia que yo estoy viviendo, ¿sí? Ahora vean el versículo 7. Y Job, bueno, tiene que confrontar a estas personas. Estas personas tienen que ser confrontadas necesariamente. Estos amigos de Job, dice, ¿hablarán iniquidad por Dios? ¿Hablarán por el engaño? Es decir, básicamente les está diciendo, hey, a ver, ustedes con mentiras y con falsedades me están hablando de parte de Dios. Es decir, me van a condenar a mí sabiendo que es mentira todo lo que dicen y aún así lo dicen en el nombre de Dios. Es lo que les está diciendo. Y esto no es de extrañarse, el día de hoy
los amigos de Job siguen abundando por algunos lugares y siguen el día de hoy condenando, menospreciando, destruyendo a las personas a través de engaños, a través de mentiras y diciendo en el nombre del Señor y diciendo por el celo de Dios es que yo te digo todo esto, ¿sí? Deberían de darle una lectura a estos capítulos que estamos leyendo nosotros, ¿verdad? Ahora vean el versículo 8. ¿Harán acepción de personas a su favor? ¿Contenderán ustedes por Dios? O sea, ¿acaso son ustedes defensores de la verdad? ¿Son los abogados de Dios ustedes? ¿Van a actuar en verdad de manera parcial? Y vean después el versículo 9. ¿Sí? Job los ha confrontado con la mentira que ellos han levantado para con él, con toda la condenación que han lanzado para Job, con toda la equivocación que han lanzado para Job. Y Job les hace ver, ustedes saben que han mentido, ustedes saben que están mal en lo que están diciendo y aún así se mantienen. Vean el versículo 9. Job les dice, sería bueno que él los escudriñase. O sea, ustedes están hablando supuestamente a nombre de Dios, pero sería bueno que Dios, a nombre de aquel que ustedes están hablando, los escudriña a ustedes. Dice, ¿o acaso se van a burlar de Dios como quien se burla de algún hombre? ¿Sí? Lo que Job les acaba de decir es lo que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, básicamente Job aquí tiene una revelación impresionante del Nuevo Testamento y básicamente les está diciendo, pero todo lo que ustedes me han hecho a mí, todo el proceder que ustedes tienen, todo lo que ustedes han sembrado lo van a cosechar. Y de hecho, vamos a ver en los siguientes capítulos que llega un momento cuando Dios se enoja con los amigos de Job y ellos reciben todo lo que sembraron. Veamos el versículo 10. Él les va a reprochar de seguro, ¿sí? Si solapadamente hacen acepción de personas. Y él entonces les está diciendo, miren, es mejor que primero Dios escudriñe su corazón, que primero Dios vea la condición de su corazón. No hablen a la ligera, no hablen con mentiras, ¿sí? No hablen con rencor, no hablen con coraje, no hablen con esa actitud que ustedes han tenido para conmigo, ¿sí? Si ustedes van con Dios y Dios les escudriña su corazón, de seguro Dios va a lanzar un reproche contra ustedes porque solapadamente están haciendo acepción de personas. Y este es el pecado terrible, dentro de los pecados terribles que han cometido sus amigos. Hicieron una distinción de personas. Dijeron, Job es pecador y por eso estás recibiendo esto y de una manera totalmente injusta, ¿sí? Ahora, la Biblia nos dice... Les leo Romanos 12:19, dice, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, ¿sí? Cuando se haga acepción de personas, cuando seamos víctimas de la acepción de personas, cuando estas personas que hablan iniquidad por Dios, que hablan por el engaño, que hacen acepción de personas, como dice el versículo 7 y 8, si hay personas, si Dios permite que personas vengan a nuestras vidas y comiencen a montar una serie de mentiras, de difamaciones, etcétera, la Biblia nos dice que no nos venguemos a nosotros mismos, ¿sí? Sí nos causa dolor, sí derriba, destruye el nombre de nosotros, el carácter, destruye tantas cosas, sí, pero la Biblia dice que nosotros no hagamos nada, que dejemos que Dios sea quien dé el pago, ¿sí? Dice Proverbios 6:16 y el 19, dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y dentro de esas el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece a aquellos que hablan mentiras. Dios aborreció a los amigos de Job que hablaban iniquidad por Dios, que hablaban engaño, ¿sí?
Y dice el Proverbio 6:19, y el que siembra discordia entre hermanos, el que hace acepción de personas. Entonces Job les está haciendo ver que ese pecado que ellos han cometido para con él ha sido un pecado grave a los ojos de Dios. Versículo 11 dice, de cierto su alteza les haría espantar y su pavor habría de caer sobre ustedes. Si de veras ustedes conocieran a Dios, no habrían dicho todo lo que han dicho contra mí. No habrían comportado como se han comportado contra mí. Porque primero de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Aquí Job les está diciendo, si Dios hubiera escudriñado sus corazones, pues hubiera sacado el pecado de sus vidas, y si Dios hubiera escudriñado sus corazones, de cierto, la grandeza de Dios les hubiera espantado. O sea, si de veras conocieran a Dios y temieran a Dios, el temor de Dios les hubiera hecho detenerse. Pero bueno, Job nos deja ver que los amigos de Job realmente no eran tan piadosos como ellos decían serlo. Luego, versículo 12. Sus máximas son refranes de ceniza y sus baluartes son baluartes de lodo, ¿sí? O sea, sus refranes son de ceniza, que frases muy bien estructuradas, pero que se borran rápidamente, ¿sí? Y sus baluartes, aquí la palabra baluarte es una especie de una barda de lodo, es decir, algo que da refugio o amparo. Entonces les dice sus bardas de lodo, sus bardas son de lodo, perdón, ¿sí? Entonces el punto es, no están amparados, no van a estar amparados cuando Dios venga y cuando Dios intervenga a mi favor, ¿sí? Versículo 13, escúchenme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere, ¿sí? Ahora, esto que Job está diciendo y que me venga después lo que viniere, de ninguna manera se entiende que Job está enojado, que perdió los estribos y que está diciendo, bueno, les voy a decir sus cosas y que venga lo que venga. No, sino que esta expresión y que me venga después lo que me viniere, Job se está refiriendo y que me venga la muerte. Si es lo más seguro que me va a venir, que me venga la muerte. Pero si me viene la muerte, recordemos, entendamos. Si Job moría, los amigos de Job tendrían el elemento final para decir era un pecador, ¿sí? O sea, no hubieran descansado los amigos de Job y hubieran tenido la prueba final. ¿Se murió Job? Sí, era pecador. Todo lo que le dijimos teníamos razón. Pero vean, Job está diciendo, escúchenme lo que yo voy a hablar y que me venga incluso después la muerte, ¿sí? Ahora, ven el versículo 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Hace referencia a los leones que toman en sus dientes a su presa, hace referencia al hombre que guarda lo que quiere en su mano. Lo que básicamente Job está diciendo es, yo no estoy intentando preservar mi vida. Nunca he intentado preservar mi vida, ¿sí? Y en este punto, que viene a ser el clímax de lo que Job ha estado diciendo, aquí básicamente lo que Job les está diciendo al momento de decirles que venga lo que tenga que venir, yo no estoy cuidando de mi vida, lo que Job básicamente les está diciendo es, mi vida no es la razón de todo esto. ¿Sí? Que yo permanezca vivo no es la razón de todo esto. O sea, yo estoy hablando, estoy refutando lo que ustedes están diciendo, yo estoy hablando con Dios como he hablado con Dios. No, no tiene que ver por mi vida, mi vida no es lo importante, no tiene que ver por mis hijos tampoco, no tiene que ver por los bienes que perdí, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo más importante. Y vean el versículo 15, y ahí es la razón en la que Job dice, todo esto tiene que ver con esto, ¿sí? No con lo que he perdido, no con mi sufrimiento, tiene que ver con esto. Y dice, he aquí, aunque él, Dios, me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y lo que Job está diciendo es, aunque Dios haya permitido
todo lo que me ha sucedido, aunque Dios haya permitido la pérdida de mis hijos, de mis bienes, de mis criados, de mi salud, de esta enfermedad, ustedes, todo esto, aunque Dios haya permitido todo esto, y si Dios decide matarme, quitarme la vida, aunque yo llegara a terminar en muerte, vean, fíjense las palabras tremendas de Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Sí? Es decir, Él les dice, aunque Dios me llegue a matar, y nuevamente la idea, si Job muere, los amigos de Job estarían aplaudiendo y estarían diciendo, teníamos razón, Job era un pecador, pero Job lo que está diciendo es, bueno, pues aunque yo llegara a morir, yo, dice, aún muerto, en él esperaré. Y aún muerto defenderé delante de él mis caminos. O sea, Job les está diciendo, yo sí puedo enfrentarme con Dios cara a cara y decirle, Señor, no soy culpable, ¿sí? Y ahí tenemos una expresión muy impresionante en la vida de Job. Vean después el versículo 16. Y Dios mismo será mi salvación. ¿Cuándo? Cuando yo esté muerto, porque no entrará en su presencia el impío. Entonces Job les está diciendo, va a entrar, yo sí voy a entrar a la presencia de Dios porque no soy culpable, ¿sí? Y ahí entonces Job les dice a sus amigos, una gran verdad, ¿sí? Ustedes tienen los elementos, porque perdí a mis hijos, porque perdí mis criados, porque perdí mis bienes, porque tengo esta enfermedad, porque no tengo descanso. Todos estos elementos son pruebas para ustedes de decirme que estoy mal delante de Dios, que las pruebas me condenan. Bueno, Job les dice, pues vamos a poner un ingrediente más. Aunque Dios mismo venga y me quite la vida, ¿sí? Y la paga del pecado es muerte, entendiendo esa teología. Aunque yo me llegara a morir, aún así muerto, yo puedo tener una conciencia limpia delante de Dios y presentarme con Él y decirle, no soy culpable. Y aprendemos en Job, este es el punto impresionante en Job, todo lo que hemos leído se puede resumir en esto. Aprendemos en Job la buena conciencia delante de Dios. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Esto es impresionante, esto es algo muy hermoso, una conciencia limpia delante de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Cuando lo tengan me dicen que ya lo tienen para dar lectura, porque estos últimos versículos que vamos a leer ahorita ya en este cierre de esta enseñanza, quiero que lo podamos entender. ¿Listos? ¿Ya? 2 de Timoteo 1:3 dice de la siguiente forma, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, es decir, desde mis abuelos, ancestros, etcétera, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo, al igual que Job, también él dijo, limpia conciencia. Tengo una limpia conciencia delante de Dios. Pablo podría decir al igual que Job, si Dios me quita la vida, yo puedo defender mi causa delante de Él. Es decir, yo cierro mis ojos a este mundo y los abro y puedo ir con Dios y decirle, no soy culpable tampoco, ¿sí? Bueno, los amigos de Job lo condenaron, se burlaron de él, lo hicieron en el nombre de Dios, en el nombre de la Escritura, etcétera, en el nombre de la piedad. Los amigos de Job aseguraban tener las evidencias de su pecado, con una teología sin misericordia, con una autoridad que no tenían, etcétera. Pero si bien Job tenía las circunstancias que le hacían ver como que realmente era culpable de pecado, lo que Job sí tenía y siempre mantuvo, y esto lo vemos a lo largo de todo el libro de Job, siempre mantuvo una conciencia limpia delante de Dios. Hasta que habla con Dios, ahí le pide perdón por la conducta, por la condición que tenía delante de Dios, la actitud que había tenido, pero Job tenía una conciencia limpia delante de Dios. Dios dijo de Job, es un hombre temeroso, recto, es decir, Dios lo definió con un hombre con una buena conciencia. Ahora, quiero que abramos Hechos capítulo 24, versículo 25, para que veamos
este aspecto de la conciencia limpia. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25. Después de los evangelios viene el libro de los Hechos. ¿Listos? Dice Hechos 24, 25. Dice, Pablo está encarcelado, puede hablar con Félix, ¿sí? Un funcionario. Félix tiene una esposa en una relación adúltera, etcétera. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dice, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, ¿sí? Vemos que Pablo le comparte a Félix y le habla de la justicia, es decir, cómo debes de tratar a las personas, cómo debes de tratar a Dios. Le habla del dominio propio. Félix no tiene dominio propio, está viviendo en un adulterio, se ha entregado a sus placeres sexuales, etcétera, ¿sí? Y le habla del juicio venidero. Entonces, cuando le habla de eso el apóstol Pablo, Félix se espantó. Y ahí tenemos que Félix tenía una conciencia no limpia delante de Dios, y esa conciencia lo que ocasionó es un gran espanto, un gran terror en la vida de Félix, que finalmente no se convierte al Señor, ¿sí? Y aquí las preguntas para nosotros sería, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué nos dice nuestra conciencia, ¿sí? Delante de Dios. ¿Hay algo en nuestras vidas de lo que nosotros nos podríamos avergonzar? ¿Hay algo en nuestras vidas que nosotros sabemos que Dios desaprueba y que aún así seguimos haciéndolo? ¿Sí? ¿Podríamos nosotros decir, al igual que Job, si Dios me mata, yo sé que podré defender mi causa, yo sé que aún después de la muerte podré decirle no soy culpable? ¿O en este momento tenemos algo que está atacando a nuestra conciencia, que no nos deja tranquilos? Vamos a Romanos 2:15 para ver cómo la conciencia trabaja en la vida de nosotros, en la vida de todo ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? ¿Cómo trabaja la conciencia en nosotros? La conciencia trabaja de dos formas. O nos va a estar acusando o nos va a estar defendiendo. O nos va a estar dando un sentimiento de total paz de, lo que estás haciendo está correcto, está bien. O nos va a estar acusando. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás yendo hacia ese camino? ¿Por qué estás tomando esa conducta? ¿Sí? Nos va a acusar o nos va a defender la conciencia, ¿sí? Que es el chip de Dios que pone en nosotros para filtrar, para ayudarnos a que nos detengamos de hacer el mal. Pero ahora vamos a Efesios 4:19. Aquí tenemos en Efesios 4:19 un recordatorio impresionante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos una conciencia, y como no creyentes, pero vamos a referirnos a los creyentes, tenemos una conciencia. A través de esa conciencia, o Dios te acusa o Dios te defiende, ¿sí? Pero vean Efesios 4:19, ¿listos? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué significa eso? Que la conciencia de la que estamos viendo en Romanos 2:15, que nos acusa o nos defiende, cuando nosotros pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, cada vez la conciencia se va a ir apagando, se va enmudeciendo, y llegará un punto en el que vamos a perder toda sensibilidad, y al perder toda sensibilidad, la conciencia ya no nos va a detener de pecar, y si la conciencia no te detiene de pecar, nada te podrá detener de pecar, ¿sí?
porque dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esta es una gran verdad, ¿sí? Ahora, si al estar yo diciendo que Dios te ha dado una conciencia que te acusa y que te defiende, pero a causa del pecado constante en nuestras vidas, esa acusación se va menguando y después ya no es que esté bien lo que estamos haciendo, sino que sencillamente ya no está esa voz de la conciencia que nos acusa porque la hemos eliminado, la hemos asesinado, la hemos desechado, ¿sí? Si nosotros al estar escuchando esto llegamos a reconocer que sí, ya pecamos sin dolor, que no nos duele pecar, que no nos duele hacer ciertas cosas, entonces es momento de que nosotros podamos reconocer delante de Dios que nuestra conciencia está totalmente aniquilada, está realmente sin funcionar como debería de funcionar, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Porque algún cristiano podría decir, híjole, yo sí reconozco que he pecado tanto, que he permanecido en pecado, que realmente ya no me duele pecar. Y tiene la conciencia de que no tiene conciencia para detenerse del pecado. Vamos a la Biblia entonces, Hebreos 10:20, para ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Listos? Hebreos 10:20 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Es decir, la Biblia entonces nos está diciendo que Dios puede purificar nuestra mala conciencia, ¿sí? Si nosotros llegamos a reconocer entonces que ya no nos detenemos de pecar, y no nos detenemos de pecar porque Efesios 4:19 nosotros hemos transgredido y hemos pasado esos límites una y otra vez, pues nuestra conciencia ya ha perdido toda esa sensibilidad. Si nosotros reconocemos que hemos pasado el prohibido de Dios, entonces Dios puede obrar en nuestros corazones si acudimos a Él y puede purificar nuestros corazones de mala conciencia. Puede tomar nuestra conciencia, puede restablecerla, puede nuevamente, y obviamente también a través de la palabra de Dios para fortalecer esta parte de la conciencia y que nosotros podamos, al igual que Job, también poder decir, soy inocente delante de Dios, no soy culpable ante Dios. Obviamente es a través de Jesús que nosotros podemos tener esta limpia conciencia y es a través de Jesús que nosotros, al igual que Job, podemos decir, aunque Dios me matare, aunque Dios me quite la vida, yo sé que Él será mi salvación, ¿sí? Y entonces, un atributo, una característica muy hermosa en la vida de Job que no tenían sus amigos, que era esta conciencia limpia. ¿Cómo está tu conciencia el día de hoy? ¿Qué te está diciendo tu conciencia? Cada uno de nosotros sabe, pero si hay en nuestras vidas esos llamados de nuestra conciencia de decir, sé que estoy mal en esto, sé que tengo que corregirlo, el día es hoy, el tiempo es hoy para poder venir en arrepentimiento delante de Él y que Él purifique nuestros corazones de mala conciencia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor, la oportunidad que nos das de profundizar en estos textos y, Señor, ayúdanos a tener una buena conciencia, una conciencia limpia delante de ti, Señor, como decía el apóstol Pablo. Señor, si sabemos que no estamos bien, si en este momento nuestra vida, lo que hacemos se publicara, Señor, de una manera masiva, si nosotros fuésemos avergonzados por ello o dijéramos que no hagan eso, es porque seguramente hay algo malo en nuestras vidas, Señor, porque nuestra conciencia nos está hablando y nos está diciendo, he actuado mal, he obrado mal. Si este es el caso, Señor, venimos ante ti, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a causa del constante pecado, del pecado deliberado, nuestra conciencia se va apagando, nuestra conciencia va perdiendo esa fuerza, Señor,
y perdemos toda sensibilidad, Señor. Restaura nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a enfrentar, Señor, las luchas, los pecados, las tentaciones, Señor, que nosotros enfrentamos. Ayúdanos a guardarnos en santidad. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y que podamos, Señor, vivir con una conciencia que nos esté defendiendo más que nos esté acusando, Señor. Pero gracias por ese remordimiento, gracias por esa acusación que pones en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque esta es una señal de que ahí estás tú, Señor, de que sigues señalando. Y, Señor, a cada uno de nosotros, tú señálanos y aquello que nos señales, danos la gracia, Señor, para ir delante de ti en arrepentimiento, para poner cartas en el asunto, para resolver situaciones, Señor, pecaminosas en nuestra vida y para, Señor, como dice tu palabra en el libro de Tito, Señor, la misma salvación nos enseña a vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Señor, y purificarnos en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.